visual que se forma, que se hace desde la Tierra, en relación con las posiciones planetarias, las órbitas planetarias. Es decir, la órbita de la Tierra tiene un ritmo y la órbita de cada uno de los planetas tiene igualmente su propio ritmo. Llega un momento en que los ritmos se entrecruzan, por decirlo de alguna manera, y nos da una sensación visual como si el planeta estuviera retrogradando de acuerdo con su órbita. Esto lo podemos explicar en una forma más sencilla. Si nosotros observamos la bóveda celeste, el espacio estelar, ubicamos nuestra mirada desde la perspectiva de la Tierra, ubicamos nuestra mirada hacia una constelación específica para poder visualizar un punto central, focal en el espacio. Y entonces observaremos, no, eso no se observa de inmediato, eso no se observa de un momento para otro, es una serie de visualizaciones. Se observaría entonces que si observas como punto de referencia una estrella, una constelación, te vas a dar cuenta que determinados planetas, de acuerdo con su ritmo, en vez de ir para adelante, pareciera que fueran para atrás. En vez de ir 10 grados de Aries, 15 grados de Aries, 20 grados de Aries, se van 10 grados de Aries, 9 grados de Aries, 8 grados de Aries hacia atrás. No es cierto que se ve en el cielo, sino es desde la perspectiva de la Tierra. Si lo vemos desde el Sol, desde la perspectiva que se forma desde el Sol, no hay ningún planeta que retrograde. Pero si lo vemos desde la Tierra, sí nos va a dar esa sensación. Y esto es lo que se llama los planetas retrógrados. Pero no hay que minimizar, y aquí voy, no hay que pensar que porque es un efecto visual carece de importancia en relación con la astrología. Porque nuestro centro del universo, nuestro centro de nuestro universo cercano, nuestro centro, el centro de nuestro cosmos, es verdad, es el Sol. Desde la perspectiva del Sol no hay retrogradación. Pero nosotros no estamos en el Sol. Nosotros estamos desde la perspectiva de la Tierra. Y no hay que minimizar, decía, porque un eclipse, cuando tú veas un eclipse como el que se dio anteayer, que fue un eclipse penumbral, relativamente suave, digamos cualquier eclipse que se dé, si tú ves el eclipse desde el espacio estelar, no hay eclipse, no hay. Si tú lo ves desde la perspectiva del Sol, no hay eclipse. Eso pasa con todo. Con respecto, por ejemplo, con las lunas llenas. La luna llena, qué hermosa, grandiosa, bellísima. Pero tú lo ves desde la perspectiva del espacio, allí no hay luna llena. La luna está siempre iluminada como todos los tiempos. Sin embargo, en la Tierra, la luna llena produce efectos. Los ciclos, las fases lunares producen efectos. Porque nosotros desde la Tierra estamos desde nuestro centro del universo. El centro de nuestro universo está en la Tierra. Y entonces no es que los planetas retrograden si nos vamos al espacio, pero desde la perspectiva de la Tierra sí retrograda.
Desde la perspectiva de la Tierra, sí hay eclipse. Desde la perspectiva de la Tierra, sí hay luna llena, por ponerlo como ejemplo. Entonces, así como se dan los efectos astrológicos con un eclipse, con una luna llena, igualmente los planetas retrógrados tienen sus efectos, tienen sus tendencias, tienen su propia naturaleza de influencia. Y en ese sentido quería decir lo siguiente. Un planeta retrógrado viene a equivaler como cuando uno tiene el efecto de pensar y también el repensar. El repensar de la clave de hoy que no me entraba por nada del mundo. El flujo y el reflujo. Todo en nuestra vida tiene un flujo y tiene un reflujo. Pienso, pero después considero las cosas que he pensado. Un avance hacia adelante, un avance hacia atrás. Eso no sucede, es decir, todos los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, tienen sus fases de retrogradación. No el Sol y la Luna. El Sol y la Luna no retrogradan, es diferente. Pero los planetas sí retrogradan. Entonces, ¿eso qué significa? Que los efectos que se puedan considerar que se relacionan con los planetas tienen un efecto y una causa y un efecto y un irse para atrás. Eh, pero el Sol y la Luna vienen a ser las luminarias, es como decir la luz. En realidad siempre es la luz del Sol, pero la Luna refleja la luz del Sol. Las luminarias no retrogradan, es como decir la luz no retrograda. Pero los cuerpos planetarios que no tienen luz sí retrogradan, por decirlo de alguna manera. Entonces, no es verdad, no es cierto, no se ha demostrado, no se ha comprobado que los planetas retrógrados den efectos negativos en cuanto a sus influencias. No expiden efectos negativos. En una palabra, los planetas retrógrados, las fases retrógradas no son expectaciones. Las fases retrógradas son posiciones planetarias. Recuerden lo que hemos venido trabajando nosotros, que los planetas son los actores, que los signos son las esencias, que las casas son las circunstancias y los escenarios, y que los aspectos son las realizaciones en un sentido o en otro de la vida misma. Y, y un planeta en fase de retrogradación no es un aspecto, es el mismo planeta en una fase, en su dirección, en su movimiento. Entonces no trae, no acarrea, no expide influencias negativas para la Tierra. Pero muchas veces se traducen como si fueran negativas o por lo menos adversas, a pesar de que no lo es. ¿Y por qué? Es muy importante esto.
Porque nosotros los seres humanos, sobre todo por nuestra civilización, nuestra cultura, sobre todo occidental, eh, nos lleva siempre hacia adelante. Nuestra cultura nos lleva siempre hacia adelante. Tenemos que rendir, tenemos que progresar, tenemos que producir, tenemos que expandir, tenemos que triunfar, pero nuestra cultura, nuestra civilización no tiene el chip para decirnos tenemos que repensar, tenemos que reflexionar, tenemos que interiorizar, tenemos que meditar, tenemos que contrastar por lo menos. Y como uno está acostumbrado al ritmo de siempre, como si la vida fuera plana, es decir, lo que me da resultado, pues lo hago siempre, por ponerlo de alguna manera, estoy hablando en términos genéricos, no estoy hablando en términos literales, pero la influencia tiende hacia la retrogradación, a repensar, pero como yo no estoy acostumbrado a repensar, entonces ahí sí me estrello, ahí sí me suceden hechos que me cambian los esquemas, los planes, los proyectos, las cosas que yo quería realizar no tienen la misma velocidad y entonces me estrello porque yo quiero insistir en el mismo ritmo que yo siempre he tenido, el mismo ritmo. Pero el cosmos nos dice, y esto algunos estudiosos, lectores de la Biblia, lo habrán visto, que dicen el Cantar de los Cantares, el libro Cantar de los Cantares. Hay tiempo para pensar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para comer, hay tiempo para reposar, hay tiempo para cultivar, hay tiempos para cosechar, pero no todos los tiempos son iguales. Entonces, el hecho de que haya una tesis y haya una antítesis es muy importante. Tesis, antítesis, el plantear y el replantear, el pensar y el repensar, el hacer las cosas, pero también el contrastar, el meditar, el medir. Y eso es el efecto de los planetas retrógrados. No te estrellas, no te estrellas. Sí, vas en concordancia con esos ritmos. Por ejemplo, se ha dicho, y hay textos que dicen que con respecto al amor, el día que le di el primer beso a mi novia, Venus estaba retrógrado. Eso significa que mi amor va mal. No, eso significa que ese amor va a tener mucho de tetis antítesis, no solo dar, sino también el tomar en cuenta los, los movimientos de reflexión, las, las reflexiones en relación con el amor. Otro, el día que Mercurio estaba retrógrado, yo hice una negociación. ¿Eso significa que va a salir mal? No. Eso significa que esa negociación va a tener contrastes, va a tener mucha necesidad de hacerle mediciones en cuanto a sus procesos de inducción y refracción con respecto a la misma inversión. Eso es todo. Pero si está centrado en que todo tiene que ser dirigido,
en la misma dirección que uno quiere hacer las cosas, entonces ahí sí te estrellas. Pero eso no quiere decir que las retrogradaciones son negativas. Las retrogradaciones, en una palabra, nos llevan hacia el pensar, nos llevan hacia el medir. Y bueno, y qué interesante, porque las cosas no suceden por el azar, las cosas no suceden por una mera casualidad. Hay un orden en el cosmos, hay un orden. Qué coincidencia, entre comillas, que en este mes de junio, 6 planetas van o estarán en etapa de retrogradación. Eso es muy interesante. Cuando nos encontramos con una crisis social de carácter planetaria que ha hecho que haya una necesidad de confinamiento, de retiro, de reserva, de cuidado, de casa 12, con respecto a los que saben astrología, casa 12, que tiene que ver con el retiro. Y ahora que se están soltando las amarras del, de, la, de los rigores del confinamiento, entonces coincide que en este mes 6 planetas van a retrogradar, como si el cosmos te estuviera diciendo, todavía no te vayas, poco a poco, no te lances al ritmo que tú tenías antes. Desde luego, ya en Panamá pasó ayer, acá en Panamá, yo vivo en Panamá, estoy en Panamá, estamos en Panamá con mi señora esposa, acá vivimos. El gobierno de Panamá, tomando en cuenta que esta semana liberó bastante los rigores del confinamiento y permitió que, porque acá en Panamá se ha hecho, había toque de queda, es decir, bajo multa y bajo prisión si no cumplías las normas. Entonces, esta semana se liberó, es decir, ya cualquiera podía salir con reservas y a determinar, y con márgenes de hora un poco más amplias que antes, pero no era como antes. Los martes y jueves los varones por 2 horas, de acuerdo a su cédula, y los lunes, miércoles y viernes las damas por 2 horas, de acuerdo a su cédula. Se liberó. Pero ayer el gobierno volvió a replanteó, repensó y volvió al rigor de lo que era antes. Esta semana que entra, y no sabemos si la próxima después, esta semana próxima, a partir de mañana, las mujeres solo pueden salir los lunes, miércoles y viernes por 2 horas cada vez, bajo ley. Y los hombres los martes y jueves por 2 horas cada vez. Porque el gobierno verificó los números, verificó, en vez de bajar la tendencia, subió, en vez de que la gente acatara en relación con el final de los rigores, se lo tomó muy al extremo y entonces volvió a cerrar. Eso mismo de alguna manera va a pasar en varios países. Eso mismo va a pasar en algunos otros lugares. Y si no pasa con respecto a las leyes que marquen los gobiernos, que muchas veces se mueven por intereses, los números son los que van a decir, los números, la expansión de los contagios son los que van a marcar la pauta. Entonces, en este mes, el mes de junio,
que a la vez se presenta con mucha intensidad en términos astrológicos. Hoy es 7, hace 3 días atrás el nodo lunar, los ejes nodales que estaban en Capricornio y Cáncer pasaron a Géminis y Sagitario. Ese es un factor muy importante, el cambio del eje nodal, porque es casi 2 años que van a estar allí. Antes de ayer se dio efecto la luna llena, pero con eclipse lunar. Dentro de 15 días, el 21, el 22, el 21, se va a dar efecto otro eclipse. Los eclipses son importantes porque repotencian los aspectos astrológicos. Marte va a ingresar a un nuevo ciclo. Viene también el solsticio de invierno, de verano, el solsticio de verano, el 20 de junio, que en el hemisferio sur es solsticio de invierno, y 6 planetas retrogradan en este mes. Es impresionante las coincidencias. A nivel de las fechas, para aquellos que siempre quieren seguir las orientaciones astrológicas, voy a empezar desde Plutón, que está más lejos en cuanto a su posición en el sistema solar, hacia adelante. Plutón ya viene retrogradando desde la última semana de abril de este año y en el mes de junio continúa su fase de retrogradación. No es que en el mes de junio, cuidado, no es que en el mes de junio todos los planetas se pusieron de acuerdo e iniciaron su fase de retrogradación, no quise decir eso, sino que en el mes de junio coincide de que algunos planetas que ya estaban retrogradando, más otros que se incorporan a su fase de retrogradación, todo se junta en el mes de junio a nivel de 6 planetas. Entonces Plutón venía retrogradando desde la última semana de abril y ahora se encuentra en el grado 24 de Capricornio y sigue retrogradando. Neptuno ya venía retrogradando desde el 22 de junio. Perdón, Neptuno, disculpen. Neptuno está avanzando, va directo, no está retrogradando. Pero el 22 de junio, casi con el solsticio de verano, el 22 de junio Neptuno va a iniciar su retrogradación y está ahora a 20 de Piscis. Júpiter ya venía retrogradando desde el 13 de mayo y ahora está a 26 de Capricornio. Saturno ya venía retrogradando desde la segunda semana de mayo y ahora está a 1 de Acuario. Mercurio, Venus ya viene retrogradando desde hace unos días, desde el 13 de mayo al 24 de junio y está a 11 de Géminis. Y Mercurio, que es muy famoso porque como es el que más retrograda, las fases de retrogradación de Mercurio son muy famosas, son muy conocidas porque son las que más retrogradan. El día 17 de junio entra a su fase de retrogradación. Entonces, es importante que sepamos y que nos conectemos con el cosmos en el sentido de que estos no son tiempos en los cuales los ritmos de los meses de junio de todos los años de la civilización deben continuar de la misma forma, sino con un cambio.
Es importante también saber que cada vez que Mercurio retrograda por un aproximado de 3 semanas. Cuando retrograda Mercurio, cuando le toca a retrogradar a Mercurio, lo hace aproximadamente por 3 semanas. Y eso se da cada 3 meses como promedio, 3 meses, 3 meses y medio, 3 meses, una semana, 3 meses, 3 semanas, 3 meses como promedio, Mercurio retrograda. Venus, eh, y, y cada vez que retrograda 3 semanas como promedio. Venus retrograda cada año y medio, pero cada vez que Venus retrograda lo hace por 6 semanas. Marte retrograda cada 22 meses, pero cada vez que retrograda lo hace por 11 semanas. Júpiter retrograda durante un año, Júpiter retrograda 4 meses. Saturno durante un año retrograda 6 meses. Urano durante un año retrograda aproximadamente 6 a 7 meses. Entonces ahora viene a coincidir que en junio tenemos ese escenario. Los únicos que no van a retrogradar ahora en este mes de junio en cuanto a planetas son Marte y Urano. Marte y Urano son los únicos que no van a retrogradar. Marte, que es la acción decidida, y Urano, que es la acción más genial, más intuitiva y a la vez genial, son los que no van a retrogradar. Urano, que de alguna manera, en muchos sentidos, tiene que ver con el Internet, eso no va a retrogradar, todo lo contrario. Y Marte, que tiene que ver con la acción, la generación de energías, la acción, la decisión, eso no va a retrogradar, pero todo lo demás sí. Así que eh, reflexionemos, vayamos en correspondencia con el cosmos y entendamos que nada es al azar, todo forma parte de una inteligencia cósmica superior que sabe lo que hace, en qué momento lo hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Y que sepamos que las retrogradaciones no son expectaciones, las retrogradaciones son tendencias. Ahora bien, uno dirá, y muchos aquí presentes dirán, ¿cómo lo tomo a nivel personal? Porque desde el punto de vista de lo que está hablando José en este momento, está hablando en términos universales, está hablando en términos trascendentales del colectivo. Y no estoy hablando en términos individuales, personales, cada quien. Porque para esos efectos hay que tomar en consideración el ángulo que se forma del planeta, en este caso retrógrado, qué puntos de contacto tiene con tu planeta, con tus planetas en tu carta natal, dando preferencia a las conjunciones y oposiciones. Un planeta retrogradando que le hace una conjunción en tránsito a un planeta de tu carta natal, o un planeta retrogradando que le hace una oposición a un planeta de tu carta natal. Eso sería tránsitos a nivel personal. Pero eso tiene dos filtros. El primero, acabo de decirlo, que se dé la conexión. Y el segundo, que en el esquema natal de cada quien ascensional estén relacionados esos dos puntos. Es decir, pongamos un ejemplo. Júpiter retrogradando le hizo una conjunción a mi Mercurio natal. Un ejemplo.
Ese es el primer punto. Pero el segundo es, ¿qué relación tengo de Júpiter con mi Mercurio en mi esquema natal ascensional? Eclíptico también, eclíptico para los efectos más internos y ascensional para los hechos. Entonces, si se dan esos dos filtros, entonces sí vienen los sucesos. Ahí sí viene un hecho, ahí sí se genera una acción y una acción personal, no colectiva. Lo colectivo ya lo dijimos, me refiero a una acción personal. Y depende del caso, depende cómo tú lo tengas en tu esquema ascensional, lo que finalmente va a acontecer depende del último filtro. Si los tienes en buenos aspectos, entonces viene un buen resultado. Si lo tienes en malos aspectos, vienen situaciones un poco adversas. Eso ya depende de las configuraciones planetarias que cada quien pueda tener. Eh, También se da la pregunta por parte de algunos de los aquí presentes, la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo en mi carta natal tengo planetas retrógrados? ¿Eso qué significa? Y también se puede derivar esa pregunta en función de aquellos que digan, ¿qué pasa con los niños que nazcan en este mes de junio, que van a haber 6 planetas retrógrados? Eh, eh, Eso significa, si lo tomamos a la letra, que esos niños que van a nacer, en vez de ir para adelante, van a ir para atrás. No, eso significa que va a haber más poder de reflexión, más poder de reconsideración, más poder para la antítesis. Y es muy importante, al contrario, desde esa perspectiva es muy efectivo. Es muy efectivo. Si una persona tiene un planeta retrógrado, no quiere decir que eh, ese planeta va a representar toda la vida una reflexión. Cuando uno tiene en su esquema natal planetas en retrogradación, quiere decir que hay más poder de reflexión, de reconsideración, de replanteamiento con respecto a aquellos planetas que están retrógrados en tu carta natal. Claro, si te dejas llevar y no lo mires mucho, atención, si te dejas llevar por el efecto retrogradación y no mires mucho, entonces todo el tiempo estás con un no, con la palabra no. Ustedes han visto personas que a todos le dicen no. ¿Vamos a hacer algo? No. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres ir al cine? No. ¿Vamos a estudiar? No. ¿Quieres, vamos a hacer tal cosa? No. Porque siempre está como replanteando. Estoy hablando en términos exagerados. Entonces, este, eh, una persona que tiene varios planetas en retrogradación tiene que tomar en consideración que tiene el poder para darse cuenta de la antítesis de cada cosa. Pero la vida no es solo antítesis. Tú no puedes ir por la vida solo con antítesis, como también la vida no es solamente tesis. Entonces, sí es verdad que propicia que uno siempre vaya a la contraparte de las diferentes cuestiones, porque tiene el poder de ver un poco más allá. Y entonces va a la contraparte, pero no va a la parte, no va a lo directo. Entonces uno tiene que medir bien, buscar un equilibrio entre el hacer y el pensar, entre el actuar y el replantear, si tiene varios planetas retrógrados en su carta natal.
Ajá. ¿Se me escucha? Sí. Eh, el planeta azul es la Tierra. Entonces, desde la Tierra se observan estos, estos planetas. Ahora, digamos que el que está afuera es un planeta de los grandes, de los externos, y el que está adentro es un planeta más cercano. Miren cómo pareciera desde la perspectiva de la Tierra que el planeta, de acuerdo con sus órbitas, en determinados momentos pareciera que desde el lugar de la Tierra pareciera que fuera yendo hacia atrás. Ajá, ajá. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta reunión, a tomar un nuevo ritmo, a repensar, a seguir todas los consejos de José. Gracias, José, y gracias a todos. Gracias. Hasta la siguiente semana. Un abrazo. Hasta la siguiente semana, cariños. Adiós.